En el orden que voy a mencionar a los compañeros van a participar el profesor Jorge Cázares, docente de la Normal de Tilipiteo, Vasco de Quiroga. El compañero estudiante Gabino Barrera, de la Normal Rural de Tilipiteo, de Vasco de Quiroga. La compañía de Tlaxcala será la que intervenga en tercer lugar, y el compañero de casa y uno de los promotores de este foro, el compañero Luis Hernández Navarro, periodista, escritor y responsable de opinión de la jornada. Entonces, damos inicio a la sesión. Tienen hasta 20 minutos, de 15 minutos les anuncio que tienen 5 minutos para ir cerrando. Entonces iniciamos con el profesor Jorge Cázares. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Perdón, profesor, el tema, la criminalización de los normalistas rurales, desde luego todos ya conocen el tema, pero disculpen la omisión. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, primero agradecer a María Casarán por esta invitación que se nos hizo a través del maestro Pedro Hernández, que por acá está llegando. Tomando en cuenta, me contaba el maestro Pedro Hernández, la situación que se vive en las normales rurales del país, ante pues, un contexto de nueva cuenta de represión brutal. Los últimos acontecimientos se registraron en las normales de Cañada, Aguascalientes, o sea, normal de mujeres, en la normal de Conotla, Tlaxcala, y el 21 de junio pasado en la normal de Tilipiteo. Y entonces pues agradecemos que se nos dé este espacio a los normalistas rurales, a los que somos egresados de estas normales y que también seguimos participando muy de cerca en la lucha por defender y mantener vigente el proyecto del normalismo rural mexicano, que es un proyecto heredado de la Revolución Mexicana, casi de los últimos vestigios que nos quedan de la Revolución Mexicana. Entonces yo voy a tratar de hablarles en este contexto, en este sentido del tema que ya expresaba el compañero, acerca de la criminalización de las normales rurales o de los normalistas rurales, tratando de hacer un recuento histórico de cómo ha sucedido esta criminalización de los normalistas rurales. De antemano les puedo adelantar que desde su origen, las normales rurales y los normalistas rurales han sido objeto de satanización, de criminalización, de hostigamiento, persecución, represión. Entonces solamente voy a tratar de mostrar a ustedes algunas citas que encontramos en la historia de las normales rurales, desde la primera que se generó precisamente en Tacámbaro, Michoacán, en el año de 1922. En aquel tiempo, la criminalización de los normalistas rurales venía de parte del clero, católico. Acuérdense ustedes que veníamos recién de la Revolución Mexicana, del proceso revolucionario, y allí los enemigos del proceso revolucionario, entre otros, eran los del clero católico. Sucede que en Tacámbaro, donde se asentó la primera normal rural de México, allí había un obispo de apellidos Lara y Torres, que constantemente se dirigía a sus feligreses en tonos demasiado duros, radicales, en el sentido de la estigmatización, precisamente porque ellos veían que atentaba contra sus intereses de control. Allí, en esa primera generación de la Escuela Normal Mixta Regional de Tacámbaro, egresó Moisés Zamora. Podemos decir que Moisés Zamora es uno de los primeros mártires del normalismo rural.
Pero antes quiero compartirles cómo se dirigía precisamente este señor obispo de Tacámbaro, de apellido Lara y Torres. Esto lo tomé de un libro de un egresado de esa primera generación, 1922-1925, de la Normal Mixta Regional de Tacámbaro, de nombre Otón Villela Buenrostro, originario de la Tierra Caliente de Michoacán, y que él en sus memorias relata esos discursos, esos sermones del obispo en contra de la primera normal rural de México. Decía: en su ataque permanente a la Escuela Normal Mixta Regional, Lara y Torres, entre otras cosas, establecía los siguientes juicios. Nos referimos a la inmoralidad que hay en las escuelas normales oficiales. En ellas se hace abierta propaganda de espiritismo, de teosofía, de protestantismo y de toda clase de impiedades, por donde se están echando los cimientos de una generación incrédula, impía y blasfema. Muchos de los profesores y profesoras han perdido allí su fe, y por eso es que este obispo calificaba a la primera normal regional de Tacámbaro como la escuela del diablo. Ahí estamos hablando no necesariamente de criminalización, pero de satanización. Pero fíjense las consecuencias de este ambiente totalmente agresivo en contra de los normalistas. Sucede, les comentaba, que Moisés Zamora, siendo uno de los más jóvenes egresados de la primera generación de esta normal, pues se fue a su comunidad una vez que egresó, a donde le asignaron que fuera a Sierra de Tacámbaro, y ahí fue asesinado. Fue asesinado por los seguidores de este obispo Lara y Torres. Aquí les cuento la crónica, les comparto la crónica de Otón Villela Buenrostro. Dice: todos lo recuerdan con emoción y orgullo. Tendría 14 años al ingresar a la normal rural y egresó apenas había cumplido los 16. Pudo haber evitado el servicio por su edad, pero era tal su devoción por el magisterio, tan grande su ilusión de marchar de inmediato a la Sierra de Tacámbaro para fundar su casa del pueblo, en alguna de las rancherías de la zona, que se le dio autorización para que cumpliera su anhelo. Pocos lo volvieron a ver. En nombre de la religión, el cabecilla Elizondo, que era uno de los seguidores de Lara y Torres, el obispo de derecha, capturó en Copítero a Moisés Zamora, lo insultó, lo vejó y lo humilló antes de que la hoja acerada de su cuchillo penetrara en su carne morena de joven mexicano. Después lo acribilló a balazos. Su cadáver fue arrastrado a cabeza de silla por las veredas de la sierra a los gritos estentores de ¡Viva Cristo Rey! Y ¡Viva Lara y Torres! Por los caminos que Moisés Zamora transitó con su mensaje de cultura y de progreso. Su cuerpo quedó a flor de tierra. Cuando corrió la noticia por la sierra hasta Tacámbaro, los alumnos de la escuela subieron al monte para bajar sus restos mortales. Los veló todo el pueblo y fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Tacámbaro. Este es solamente el origen de este ambiente adverso en el que surgen las normales rurales, particularmente la normal rural mixta regional de Tacámbaro, Michoacán, que ahora está instalada precisamente en Tiripetí. Vendrían después más sucesos de este tipo, pero quisiera resaltar lo que sucedía en los años 30. Y aquí me permití tomar un relato del maestro insigne José Santos Valdés, por cierto, de los fundadores de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXU. Comentan que fue uno de los que redactaron los estatutos y principios aún vigentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Lo tomé de un libro de otro maestro insigne también rural, Isidro Castillo. Isidro Castillo, junto con Leobardo Parra y Marquina, fueron los directores fundadores de la normal de Tacámbaro. Y dice, relata José Santos Valdés: en San Luis Potosí,
la pesada mano del clerical y reaccionario Saturnino Cedillo, que era el gobernador, abrió las puertas de las cárceles para maestros y maestras, que no solo fueron víctimas de malos tratos, sino de graves atropellos que culminaron con el asesinato de alguno de ellos. Recuerdo la actitud violenta del general Guerrero en Nuevo León, mi expulsión de Tabasco por el enfurecido Fernández Manero, las agresiones verbales en marzo de 1935 del general Anacleto López, jefe de operaciones militares, las agresiones para nuestros compañeros en Coahuila, cometidas por los falderizos del gobernador. De Tamaulipas, en septiembre de 1934, salí huyendo en 3 ocasiones. Atentaron de palabra y obra en contra de los hermanos del gobernador. Para agravar nuestra difícil situación, la Iglesia condenó la educación socialista y nuevamente aparecieron los cristeros para quemar escuelas, desorejar y asesinar maestros, violar maestras, quemar libros. Estas son palabras del maestro José Santos Valdés. Esto ocurría incluso en el primer año o segundo año de gobierno del general Cárdenas del Río, es decir, que casi no ha habido tregua de estas cosas que desde la derecha se lanzan en contra de los maestros rurales, tanto estudiantes como maestros. Quiero pasar ahora a una siguiente etapa, a un siguiente momento, y voy a tomar en cuenta aquí un relato de otro gran maestro rural que estudió en la Normal de Huastepec, Morelos, antes de que la cerraran, y después terminó en la Normal de Ayotzinapa, también emblemática Normal Rural. Ya en la lucha de tratar de democratizar el sindicato, fundado en 1943, obviamente ya oficialista, con un carácter oficialista, y todos conocemos la lucha del maestro Otón Salazar. Dice, la Normal Rural de Huastepec funcionaba en un antiguo convento que se expropió cuando la secularización de los bienes de la iglesia. Es muy hermoso. Ahora es un monumento histórico, porque tal como ocurrió con el internado indígena cerca del Algozauca, era un internado fundado en el sexenio del general Cárdenas del Río en el estado de Guerrero, lo cerraron por órdenes de Ávila Camacho, en ese afán de desmantelar la obra educativa, así como la política económica y social levantadas por el cardenismo. En Huastepec estuve un año completo, en 1942, y fue a Octavio Béjar Vázquez, como secretario de la SEP, a quien le tocó cumplir la orden de cerrar esta normal, también con el propósito de cancelar las reminiscencias que pudieran quedar de la formación socialista dominante en el régimen cardenista, así como el compromiso derivado de la introyección de lo que consideraban los valores fundamentales de la Revolución Mexicana, para esa fecha ya institucionalizada. Son palabras del maestro Otón Salazar, de un libro que escribió una escritora, Ruiz del Castillo. Pero aquí también quisiera compartirles otra cita de ese mismo libro de Otón Salazar, sobre Otón Salazar, en donde él narra cómo fue que lo trataron cuando lo aprendieron, como un delincuente, como un criminal. Estamos hablando de eso, de la criminalización de los normalistas. Dice Otón Salazar, me señalaban como un inadaptado social, comunista recalcitrante, idealista. Fui encarcelado por los delitos de disolución social, coalición de funcionarios y resistencia de particulares. Me llevaron amarrado, vendado, y a las 3 de la mañana me hicieron una pregunta, mientras sostenían una pistola sobre mi sien. ¿Cuántos rublos le manda la Unión Soviética para sostener este movimiento? Ningún rublo ni nada, les contesté. Es el magisterio el que costea la lucha de punta a punta. Ante mi respuesta, fueron poco a poco retirando la pistola. Ya sabemos, ese ambiente que se vivía finales de los años 50, principios de los años 60, y que avisoraba ya una situación mucho peor en los años 70. Precisamente aquí quiero recuperar
la memoria del maestro rural también, Lucio Cabañas. A Lucio Cabañas el régimen igual lo trató como un delincuente, antes incluso de que él se fuera a la sierra. Fue su último recurso que tuvo, y por eso hay que reivindicarlo también como profesor y como luchador social. Ese es el espíritu del libro publicado en el 2011 por una maestra brasileña de nombre María Sileide dos Santos, quien tuvimos la oportunidad desde la sección 18 de la CENTE de apoyar la publicación de ese libro, que se llama Lucio Cabañas, educador y luchador social. Quiero recuperar ahí una cita de lo que escribe la maestra brasileña María Sileide dos Santos. Dice: cuando partió para la sierra, Lucio seguía siendo un profesor. Nadie lo llamaba comandante, solo profesor. Y siguió siendo profesor, pues se preocupaba de la alfabetización de los campesinos. Lo acompañaba siempre una maleta con 10 libros que leía al grupo cuando era posible. El que más le gustaba era un hombre de verdad. La imagen de bandido violento que se procuraba formar sobre el profesor Lucio no es la verdadera, pues fue tierno, cariñoso y muy respetuoso. Son palabras de una educadora brasileña dirigidas al maestro Lucio. Voy un poco más rápido. En los años 60 también las normales rurales también recibieron fuertes golpes en el marco de la masacre del 68, porque ahí participaron también normalistas rurales, y ahí fue donde se cierran la mitad de las normales rurales que existen en el país, poco más de 30. Actualmente quedan entre 15 y 16. Eso se lo debemos también al gobierno de Díaz Ordaz. Quiero finalizar comentando un poco, porque de esto les hablará más el compañero Gavino, estudiante de la normal de Tiripetío, acerca del acoso permanente que se ha vivido en los últimos tiempos en contra de la normal de Tiripetío. En el 2012, que es cuando se agudiza más esta situación de represión, de estigmatización, de criminalización de los normalistas, hubo una intervención policíaca militar en la normal de Tiripetío. En aquel tiempo todavía era presidente de la República Felipe Calderón, Michoacán. Y para que la cuña apriete, como dice el dicho, fue orquestada esta intervención policíaco-militar con la idea de cerrar la normal. Ese era su plan, así como en el mes de Hidalgo, cuando era gobernador, el señor Cabo está en gobernación, os lo he dicho. Bueno, acá esa era la intención, porque fue un operativo bastante fuerte, bastante numeroso, de efectivos de la Policía Federal, había encubiertos también militares, obviamente, y de la Policía de Michoacán. En aquel tiempo el gobernador era el priista Fausto Vallejo. Bueno, allí estuvo a punto de haber muertos, hubo muchos heridos, detenidos, pero la normal se pudo recuperar por la presencia del Movimiento Democrático Magisterial de la sección 18 de la CENTE. Esto no se ha detenido. En el 2015, de nueva cuenta, ha habido detenciones masivas de estudiantes que luchan por la plaza automática. Allá se sigue negando el examen de ingreso al servicio, como le llaman, servicio profesional docente en el contexto de la reforma educativa, y se sigue luchando por recuperar la plaza automática que existía hasta el año de 1996. Y lo más reciente es lo acontecido el 21 de junio del 2017, donde de nueva cuenta la Policía Estatal de Michoacán, comandada ahora ya por Silvano Morales Conejo, quiere ingresar a la normal. Obviamente hay resistencia de parte de los muchachos, y ante la resistencia de los muchachos no dudan en hacer uso de armas de fuego, ya no solamente de armas que usan para la dispersión, como las bombas de gas lacrimógeno, las balas de goma
que ya ahora son mucho más fuertes, que contienen incluso sustancias tóxicas que dañan el cuerpo, nos lo han dicho ya expertos en este tema, sino que ahora lanzaron ya también, o usaron armas de fuego. Tenemos a un compañero que apenas hace 3-4 días fue dado de alta del hospital, estuvo varios días en estado de coma, pero que todavía está no fuera de peligro. Esto es lo que vivimos. Ya no me alcanza el tiempo para plantear un poco las perspectivas, pero con esto les agradezco mucho. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor Jorge Cázares y desde luego la historia gráfica que nos dio de esta criminalización de los normalistas. Aquí habría que agregarle a la criminalización y la desaparición del normalista. Es más grave y obviamente más de la mitad de los normales están desaparecidos. Bueno, le damos la palabra al compañero estudiante Gabino Barrera. Adelante, compañero. Pues antes que nada, buenas noches y gracias por el espacio que se nos brinda aquí. Como ya lo mencionó el profesor, nosotros venimos a hacer un planteamiento, a hablar más o menos de lo que hemos sufrido, tanto como estudiantes, tanto como escuelas normales rurales del país. Como ya sabemos, son diversas estrategias que el gobierno implanta para amedrentarnos o querer el cierre de estos normales. No es la primera vez que lo hacen, ni creo que sea la última. Ya un caso muy sonado, el caso de Ayotzinapa, a posterior continuaron con lo que es la Escuela Normal Justo Sierra Méndez de Cañarón, Aguascalientes, donde al hacer la presentación de la convocatoria para el nuevo ingreso por parte del Estado de Aguascalientes, citan en ella que la Escuela Normal Justo Sierra Méndez va a aceptar hombres, varones, o sea que la quisieron hacer mixta, siendo que este internado tiene ya varios años siendo únicamente, exclusivamente para señoritas. Es ahí donde se suscita esta problemática de mala redacción por parte de lo que es el Estado de Aguascalientes, y donde las muchachas, al verse ahora sí que en constante presión por parte de lo que es todo el gobierno para generar miedo, generar temor y quizás cerrar esta normal, deciden emprender un movimiento para que esta normal se siga manteniendo únicamente y exclusivamente para lo que son señoritas, no es un internado de señoritas. A esto se decide emprender una jornada de lucha mediante el diálogo, mediante minutas, mediante acuerdos que se llevaron a cabo con lo que es Secretaría de Gobernación del Estado de Aguascalientes. Como sabemos, siempre se nos dan largas, ven mañana, ven pasado y nunca resuelven nada. A esto pues se tuvieron que tomar acciones un poco más radicales. Los compañeros de la normal de Tiripetío estaban apoyando a las compañeras, no solamente de la normal de Tiri, sino de diversas normales que conforman pues lo que es la Fexo, ya que si atacan una normal rural, no solamente atacan a una, nos atacan a todas, y es por lo cual que todas vamos a dar la cara. Por una que ataquen, todas vamos a salir al frente. Había compañeros de Ayotzinapa, de Aguilera, Durango, tenía Estado de México, compañeras de Panotla, compañeras de Tamazulapa, Oaxaca. Ya cuando se da el proceso resolutivo de lo que viene siendo audiencias y planteamientos de acuerdos, se decide empezar a retirar todos los contingentes de todas las normales que estaban concentradas en la normal de Cañada. Se retiraron los compañeros de Aguilera, se retiraron los compañeros de Tenería, los compañeros de Ayoxi, los compañeros de San Marcos. Los últimos en retirarnos fuimos nosotros, los de Tiri, los cuales en el transcurso del camino, pues los autobuses en los que viajaban los compañeros fueron interceptados por un grupo policíaco, los cuales al intentar parar los autobuses lanzan lo que son púas a lo que es la cartera para ponchar ahora sí lo que vienen siendo las llantas de los autobuses. No lo logran, y si empieza una persecución por lo que es las calles de Aguascalientes,
donde los policías, cabe aclarar que son los que inician la agresión, ya que los compañeros iban retirándose, no traían nada más que sus puros objetos personales. Cuando los policías comienzan a agredir a lo que vienen siendo los autobuses, lo único que hay videos que subieron a internet donde los mismos compañeros les decían que ya nos estábamos retirando, que por favor nos dejaran retirar o que dejaran de agredirnos, ya que del primer ataque un compañero al lanzar una piedra quebran un vidrio de una ventana, los vidrios fracturan al compañero lo que viene siendo en el ojo. El compañero Alan tuvo una fractura en el ojo y estuvo a punto de perder el ojo a causa de esa fractura que los vidrios los vidrios le ocasionaron cuando los policías lanzaron una piedra a lo que viene siendo el autobús. El compañero estuvo también varios días internado y se le realizó una cirugía en el ojo y ahorita está en rehabilitación con terapias para su vista para que no perdió el ojo, pero la visibilidad de ese ojo tampoco la tiene en un 100%, la visibilidad de ese ojo la tiene ahorita en un 80% y posiblemente así es que se le quede. También al bajarlo del autobús, como el compañero no pudo correr o no pudo escapar, al bajarlo recibe varios golpes. Uno de los golpes le estrella lo que viene siendo la espinilla de un pie. A consecuencia de eso, el compañero pues, también no puede caminar bien. También se le realizó una cirugía para reparar los daños que se le realizaron. Nuestro autobús que llevábamos era el autobús oficial de la escuela, quedó prácticamente destrozado. El gobierno de Aguascalientes se comprometió a arreglarlo, entregarlo en un plazo que nos dieron. Ese plazo se cumplió y hasta la fecha no nos han entregado el autobús oficial de la escuela. A posterior de eso, el señor gobernador, el señor Silvano, del estado de Michoacán, en una conferencia de prensa, lo dice hasta como en tono de burla, cuando le hacen la pregunta de cómo había visto lo acontecido en Aguascalientes con los normalistas de Michoacán. Lo hace en tono de burla, burlándose, como diciendo, ojalá que con la garrotiza hayan aprendido. Así es, y a posteriores días después, el 21 de junio, lo que es la normal de Tiripetío, se sufre otro golpe por parte de lo que es el Estado, pensando nosotros que es una estrategia para el mismo cierre de las normales y para la afectación de lo que es la matrícula de nuevo ingreso, ya que nosotros ese día estábamos repartiendo, cerrando lo que es la expedición de fichas para nuevo ingreso, cerrando con un total de 152 fichas, de las cuales a posterior se cierra la expedición de fichas, se cerró alrededor de las 3 de la tarde, se retiró el personal de los maestros de la institución, simplemente nos quedamos los alumnos que estábamos a cargo de la expedición de fichas. Cuando alrededor de las 5:30 se percata de que había varias unidades rodeando la escuela y deteniendo a personas arbitrariamente, ya que compañeros de cuarto grado se encontraban en reclamación de lo que viene siendo la beca de apoyo a prácticas, ya que si ellos egresaban o clausuraban sin recibir este apoyo iba a ser más difícil obtener esto que por su trabajo, por su práctica se les brinda para los gastos de que vienen siendo alimentación fuera de las comunidades a donde se les manda a practicar. Los compañeros se encontraban realizando esta actividad y se percata de la presencia de cuerpos policíacos, los cuales intentan ingresar a lo que viene siendo la normal, lo cual pues nosotros como estudiantes no lo íbamos a permitir, porque ninguna persona que no sea, por ejemplo, del pueblo, o persona que esté estudiando dentro de la normal, o servidor público por parte de la gobernación, no puede entrar sin autorización de lo que viene siendo los directivos de la escuela y de los mismos estudiantes. Los policías intentan entrar y comenzar a tener compañeros, a lo cual pues nosotros cerramos las puertas y comienzan a lanzarnos gas lacrimógeno por la parte de arriba de las balas, lo cual pues fue sofocante para todos los que estábamos ahí. Tuvimos que empezar a salir. Al salir nos empiezan a atacar con pistolas de gotcha, con balas de goma. Nosotros
Repelimos la agresión porque la misma gente del pueblo, la misma gente de Tiripetío salió a apoyarnos porque vieron que estaban realizando una acción injusta, porque no tenían por qué agredirnos, y nosotros no íbamos agredidos. La misma gente del pueblo salió a defendernos, y ya fue cuando se suscita este enfrentamiento. Al verse los policías superados quizá en número por la gente del pueblo que salió, porque como les repito, en la normal simplemente se encontraba la academia de cuarto año y las personas del comité que se encontraban en la expedición de fichas. La demás gente era gente del pueblo que salió a apoyarnos. Al verse superados en número, comienzan a percutir lo que son armas de fuego. A consecuencia de esto, pues nosotros nos replegamos, pero al darnos cuenta de que habían herido a un compañero en la cabeza, pues lo único que hicimos fue vigilar al compañero y no dejarnos pues amedrentar más por ellos, ya que el compañero recibió un balazo cerca del pómulo izquierdo y se le quedó incrustado cerca de la médula espinal. El compañero, cuando le dan el balazo, todavía consciente, nosotros buscando en qué llevarlo, un compañero de la escuela en un carro particular lo intentamos sacar, lo llevamos a lo que viene siendo el centro de la comunidad. Ahí recibió atención, la herida era muy grave y dijeron que lo tenían que trasladar a la ciudad de Morelia, pero no permitían la entrada de ambulancias. Los policías bloquearon lo que vienen siendo las entradas para que no ingresara nadie, pues apoyarnos, auxiliarnos. Profesores de la misma normal acudieron allí al centro de salud y fueron los que lo trasladaron a lo que es la ciudad de Morelia para la intervención y la atención. El compañero estuvo varios días en coma inducido debido a la herida que se le había hecho. Toda la parte izquierda de su cuerpo estaba inflamada, le inducieron el coma para que se le desinflamara un poco y poderle hacer lo que es la reconstrucción de mandíbula, porque debido al impacto pues, los tendones de la mandíbula se le desgarraron y no podía hablar. El compañero ahorita está consciente, ya lo dieron de alta, pero la bala aún la tiene dentro de su cuerpo y es posible que no se la saque, ya que los doctores lo que dijeron es que si se la sacaban corrían el riesgo de lastimar algún nervio importante y que perdiera la movilidad de una de sus extremidades. Por parte de sus padres de familia se tomó la decisión de que la bala se le dejara, que iba a ser una prueba fundamental para nosotros para comprobar más a fondo que los cuerpos policíacos percutieron armas de fuego en nuestra contra, cuando yo creo que ni siquiera los criminales los atacan así, de esa manera. Allá los criminales es con los que deben de sacar sus armas y atacarlos, no con nosotros. Otro caso que suscitó fue en la normal de Panopla. También intentaron dañarla, ahí intentaron también con la de su matrícula de egreso. Quería que se hiciera lo de ingreso por egreso, los que salieran iban a ser los mismos que iban a entrar, y pues sabemos que quizá de 140 que entran, no los 140 son los que egresan, por diferentes situaciones o por diferentes cuestiones. Hay veces que se tiene que dar de baja a algún compañero o se tiene que ausentar de la escuela, y eso iría disminuyendo lo que viene siendo la matrícula de ingreso de todas las normales. El problema que estamos viendo ahorita nosotros, a causa de la represión, varios de las 152 matrículas de las 152 fichas que se pidieron, nada más se presentaron 112. A consecuencia de esto, porque surgió el temor de que hubiera algún otro enfrentamiento, y es una estrategia más que nada para seguirnos dañando a nosotros como normales rurales. El señor Silvano Orioles es lo que quiere hacer dentro del estado de Michoacán, ya que pues a las noticias, como él dice, no vamos a entender, porque somos personas de escasos recursos que estamos buscando una oportunidad de ser alguien en la vida, de superarnos y de seguir estudiando. Las personas que estamos dentro de las normales no somos personas con dinero, no tenemos la posibilidad de pagar una escuela privada o quizás estar estudiando en una universidad que sea de gobierno, ya que los gastos pues son caros y varios somos de comunidades alejadas. En las escuelas donde estamos nos brindan lo que viene siendo comida y un techo donde quedarnos, donde estudiar, donde realizar nuestros trabajos. Es por eso que nosotros las defendemos y las vamos a seguir defendiendo. No nomás es salir y enfrentar al gobierno nomás porque sí. Es porque tenemos una razón, la razón es querer superarnos, querer ser alguien en la vida y sacar adelante a lo que son nuestros
familias. Por mi parte sería todo. Damos las gracias, compañero Gabino Barrera, y no hay duda de que los delincuentes se encuentran en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en el Palacios Legislativos, en los Palacios del Gobierno, y no en las normales rurales, jamás en las normales rurales. Le damos la palabra al compañero Luis Hernández Navarro. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias a la Casa Lab, al profesor Pedro Hernández, que envió en este momento, por la invitación para estar aquí. Me da mucho gusto compartir la mesa con Jorge, con Gabino, ¿no? Jorge no lo dijo probablemente por modestia, pero fue secretario general de la sección 18, jugó un papel fundamental en la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y hoy es un maestro de banquillo, ¿verdad?, en la normal rural. Igualito que le hacen los chavos del CENTE, ¿no? Que salen una vez en la vida y no vuelven a tocar un aula el resto de sus días. Y me da mucho gusto, además, ver a muchos compañeros conocidos que en lugar de estar ahí abajo tendrían que estar aquí arriba, ¿no? El profesor Enrique Ávila, el fundador de la coordinadora, historiador del movimiento magisterial, la compañera Rosa Isela, que nos ha mantenido al tanto de la lucha de las normales rurales, el compañero de César Navarro, normalista rural él mismo, médico, doctor en historia, y ya no sigo echando el fuego. A todos los que pueden estar aquí. Hay una pregunta que yo me hago una y otra vez desde hace ya unos años, y es: ¿cómo es posible que un sector estudiantil, académico, tan pequeño, que el normalismo rural es un sector numéricamente poco significativo si se le compara con la matrícula que hay en el país, cómo es posible que ese sector tan pequeño termine teniendo tanta influencia en la política nacional? No porque de allí hayan salido presidentes, pero sí porque de allí han salido quienes han puesto en jaque a muchos presidentes, y porque de allí han sido realmente un semillero, por un lado, de organizadores de la resistencia nacional de las comunidades, pero también un semillero de cuadros del poder. Ojo, no, de las normales rurales no solo salió Lucio Cabañas o Misael Núñez Acosta, de las normales rurales también salieron personajes como Liderato Montenegro, Enrique Olivares Santana, que fue secretario de Gobernación, entre otras muchas razones, Carlos Longitud Barrios, etcétera, etcétera. O sea, hay de dulce de chile y de manteca, ¿no? ¿Por qué eso? Y eso es lo que voy a tratar de contar, digamos, a lo largo de esta charla, ¿no? Hemos visto, y ya lo decía Gabino, que en los últimos 2 meses la represión a los normalistas rurales ha estado en el centro de la agenda política nacional. Primero fueron las muchachas de Cañada Honda, por una demanda tan sencilla como que les querían quitar 20 plazas de nuevo ingreso y convertir a su escuela, que desde hace muchos años es una escuela de damas, ¿no? Una escuela mixta con todas las complicaciones que eso puede traer, y con la cancelación de las oportunidades de estudio para las mujeres que vienen del medio rural, que tienen esa opción o tienen la opción de irse de trabajadoras a los maquilas, o si tienen menos suerte, irse como trabajadoras domésticas a algunas. ¿Por qué de repente se les quiere cerrar esas opciones? Y ahí estuvo esa lucha. Está también la represión que sufrieron los jóvenes de Tiripetío, una represión que ya la arrastra, como cuenta Jorge, desde hace un rato largo, ¿no? La represión del 2012 fue salvaje, ¿no? Salvaje. Tiene parangón, pero pues ellos jugaron un papel fundamental en la lucha contra la reforma educativa en 2013, 2014, ahora en el 2016 también, ¿no?
O el último incidente con las compañeras de Panobla, ¿no? También otra vez por los problemas de las plazas, la reducción, etcétera, etcétera. Y todo esto acompañado de una campaña de estigmatización y de descrédito hacia ellas de una manera impresionante, hacia ellas y hacia ellos, ¿no? Cuando no son vándalos, ¿no? En el caso de las mujeres son personas de dudosa reputación, así las quisieron presentar en el caso de Cañada Honda, ¿no? En donde se decía, bueno, es que ¿cómo se oponen a que haya la escuela sea mixta si siempre hay hombres, ¿no? Dentro de las instituciones, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, esta campaña, pero al revés, fue el mismo tipo de campaña que hicieron para cerrar el MESHE, ¿no? Donde el secretario de Educación de Hidalgo presentaba al MESHE como un centro, literalmente, no estoy exagerando sus palabras, de vicio y de perdición, donde se practicaba la homosexualidad, donde había abortos. Yo no sé cómo se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero eso decía el personaje, así fue construyendo ese discurso de desacreditación. Ya no solamente son que sean nidos de comunistas, kinders bolcheviques, como se les ha dicho tantas veces, sino que también son núcleos de, entre comillas, perversión moral, ¿no? Bueno, esta historia como que vivimos ahora de manera concentrada, como nos lo decía Jorge, tiene una larga historia detrás y comienza efectivamente desde el momento mismo en que se funda en el 22 la normal de Tacámbaro y se persigue por parte de los cristeros a los maestros rurales, desorejándolos, cortándoles la lengua, empalándolos, asesinándolos. Durante mucho tiempo, en uno de los muros de la Secretaría de Educación Pública estaban escritos los nombres de todos esos maestros que fueron mártires reales de la promoción de la educación pública, ¿sí? Y que después, convenientemente, con el secretario de Educación, Luis Pontones, ¿no? Simple y sencillamente derrumbaron ese muro y esto ha desaparecido de la conciencia. Sánchez Pontón, sí, desapareció de nuestra del imaginario colectivo pedagógico. Pero historias así, de historias así está hecho todo el normalismo rural, incluyendo el normalismo que se practicó en tiempos del general Lázaro Cárdenas. Las normales rurales no las tuvieron fáciles, probablemente ha sido el periodo con mayor aire, con mayor respiro, pero siguieron habiendo acosos, despidos, represión, etcétera, etcétera. No fue todo miel sobre hojuelas para ellas, ¿no? Hasta llegar a incidentes como el que se vivió en Apatzingán el 3 de mayo de 1941, cuando de repente se presenta el gobernador del estado junto con el ejército, por supuesto, y se lleva preso a 6 muchachos y a 3 maestros. Y los acusan, imagínense lo que son las cosas, para ver cómo la historia se nos repite una y otra vez, los acusan de que en el acto a la memoria de Emiliano Zapata, del 10 de abril, habían izado, en lugar de la bandera nacional, habían izado una bandera rojinegro. Cualquier casualidad con lo que después sucedió en el 1968, ¿verdad? Es pura casualidad. Pero sobre eso les montan entonces toda una campaña salvaje para esa cosa. Había ahí un conflicto muy sordo entre los maestros, los estudiantes y un director al que se había mandado, que según los muchachos ni siquiera quería vivir en la escuela, un director que se había acabado aliando a los comerciantes y a los caciques de Tixla en contra de los jóvenes y del proyecto educativo. Pero este montaje de presentar a los estudiantes y a los maestros de las normales rurales como fanáticos políticos, ya no fanáticos religiosos, ¿no? Como violadores de la conciencia cívica nacional, pues lo hemos visto una y otra vez en ciclos reiterados a lo largo de la historia de las normales rurales. Se vio muy claramente en 1969 cuando el ejército intervino y la cerró y detuvo finalmente muchachos y acabó desapareciendo casi la mitad de esas escuelas, y lo hemos seguido viendo pues, en el caso específico de la misma escuela de Ayotzinapa, ¿no? Con la forma despectiva en la que se trata a los estudiantes de esta normal rural. Los ayotzinapos le llaman los comerciantes del lugar con un enorme desprecio, ¿no? Queriendo equiparar ese concepto al concepto
de bandas. Es decir, esta creación de el normalista rural, como ya sea como de un vándalo, o de un subversivo, o de un violador a la moral, ha sido una constante a lo largo de la historia y ha sido un elemento que se utiliza permanentemente para tratar de desacreditar ese movimiento. Todo esto me parece que tiene que ver con tres elementos centrales. Primero, la naturaleza misma del proyecto educativo del normalismo rural. Segundo, la historia de su organización, una organización única en la historia de las organizaciones estudiantiles de este país, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y tercero, lo que estas escuelas han representado como incubadoras de dirigentes sociales y políticos que han transformado o incidido en ciertas coyunturas de nuestro país de manera muy significativa. Las escuelas normales rurales, ustedes saben, resumen en lo esencial dos grandes aspiraciones de la Revolución Mexicana. La aspiración por la tierra, ¿no?, que se materializa en el artículo 27 constitucional, y la aspiración por una educación libre, gratuita, obligatoria y laica, ¿no? Es precisamente en el mundo de las normales rurales donde esas dos variables se cruzan como tal, y los maestros de estas instituciones, que egresan de estas instituciones, se convierten en el vínculo concreto entre esos atributos generales del proyecto nacional y sus beneficios prácticos, ¿no? Muchas de estas escuelas, ustedes lo saben, se fundan en cascos de antiguas haciendas, ¿no?, expropiadas no solamente por el cardenismo, sino también en algunos casos antes del cardenismo, lo que, dicho sea de paso, les crea muchos problemas a los mismos muchachos, porque esas haciendas son ya patrimonio histórico y cultural, y entonces ellos no pueden intervenir en su restauración ni en su cuidado, porque se convierten de paso en delincuentes de monumentos históricos, ¿verdad? Entonces ahí están esas haciendas que son, esos cascos de haciendas que son espectaculares en la historia que tienen en sus muros, ¿no? Y la enorme precariedad para mantenerlas vivas. Ese proyecto, un proyecto que nació con un mandato, con una misión muy sencilla, que era inculcar nuevas prácticas cívicas, enseñar hábitos tan subversivos como el de la higiene, por ejemplo, para algunos podría ser muy subversivos, ¿no? Promover nuevos modelos de organización doméstica, combatir la superstición, ¿no?, y el fanatismo religioso y el alcoholismo. Por supuesto, a muchos curas esto no les acababa de agradar, y las escuelas fueron bautizadas finalmente como escuelas de piedra, ¿no? Y prácticamente desde su nacimiento se vuelven también escuelas formadoras de ciudadanos democráticos, donde al lado de la práctica del autogobierno, ¿no?, y de la toma de decisiones colectivas, se impulsa la música, se impulsa el deporte, se impulsa el compromiso social, ¿no? Los 5 grandes ejes del normalismo rural, ¿no?, una práctica educativa diferente, alternativa, comprometida, el problema de usar la proyección y combinar la enseñanza con la práctica, el desarrollo de actividades educativas y el desarrollo de actividades artísticas, y finalmente la formación político-ideológica que impulsan a través de su organización, pues sientan precedentes muy importantes. Hace un momento Jorge nos hablaba de un personaje fundamental en la historia de la educación en nuestro país, que ha sido permanentemente ninguneado por el poder, el profesor José Santos Valdés. Efectivamente, no solamente fue redactor de los estatutos de la FEX, sino también fue uno de los escritores del Código Disciplinario de las Normales Rurales, ¿no? Su obra es vastísima, ¿no? Para los que están interesados en la pedagogía, pues yo les recomendaría que recuperar este libro de Amelia, ¿no?, donde hay toda una visión diferente de la práctica educativa, ¿no?, que
sería parte de una práctica educativa mexicana que los señores formados en otros lares no entienden, ¿no? José Santos Valdés decía que hay diferencias fundamentales en la escuela que educa para la esclavitud y la escuela que educa para la servidumbre y la escuela que educa para la democracia. Y planteaba que las normales rurales educan precisamente para la democracia. Y entonces él, decíamos, impulsó un código disciplinario que tiene 3 grandes ejes y que sigue siendo activo y uno de los elementos fundamentales para explicarnos la capacidad de perdurar de las normales rurales. 1, la participación activa del alumnado en las formas que rigen su vida interna de la institución. 2, la promoción del reconocimiento de una identidad colectiva, ¿no? Los normalistas rurales son normalistas rurales toda su vida, ¿no? Y las familias de los normalistas rurales son familias de los normalistas rurales toda la vida. Y muchas comunidades están orgullosísimas de los muchachos que han salido como normalistas rurales de esas comunidades. Hay una identidad que no se explica en muchos, que no existe en muchas otras instituciones educativas. Y finalmente, el vínculo permanente entre la escuela y el entorno. Estas escuelas han sido siempre un laboratorio de nuevas prácticas educativas alternativas. Y eso entonces las ha convertido en factores que cuestionan digamos, la forma en la que la educación se practica en otras latitudes, sobre todo después de lo que podríamos caracterizar como los funerales de la Revolución Mexicana, ¿no? Estas escuelas entonces aparecen como una herencia, una excrescencia de una época que los nuevos tecnócratas desearían que no existieran y que están condenadas a desaparecer junto con la sociedad rural, ¿no? De la misma manera en la que los campesinos sobran en este país para muchos tecnócratas, sobran los maestros encargados de darles educación a esos campesinos. Un personaje que aquí Jorge debe conocer muy bien, ¿no? Sarbellino Molina, ¿no? Diputado por el PANAL, dirigente de la sección 18 institucional, también medio panista, ¿verdad? De todo lo que haga falta. Decía en el 2014, a propósito de las normales rurales, decía: las escuelas normales rurales en todo el país son un peligro para México. De allá, dice, podrán salir nuevos revolucionarios como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, más en un momento como este, cuando hay descontento social general. Y entonces llamaba la atención y decía: hay que vigilar a estos muchachos y sus deseos de querer cambiar este país, porque el Estado mexicano les está dando educación gratuita y no se vale que ellos se dediquen a este tipo de actividades. La pedagogía y el sindicalismo mexicano, ¿verdad? Una fichita. Bueno, entonces, esta es la primera característica de estas escuelas, ¿no? Y si ustedes ven, en cada uno de los estados donde se han enclavado, hay procesos de vinculación interesantísimas y muy profundas con las mismas comunidades. Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa empedraron el camino que va de Tixtla a Chilpancingo, ellos con su trabajo y construyeron la misma escuela junto a maestros como Raúl Isidro Burgos, ¿no? Su director, que acabó muriendo aquí en la Ciudad de México en una casa de interés social. Yo quiero ver cuando nuestros funcionarios de la SEP, ¿no? Se van a morir en una casa de interés social como murió el maestro Otón, ¿verdad? Sí, en un petate en su pueblo, ¿no? Esos son los egresados de las normales rurales. Segundo, la FEXM, muy rápidamente, ¿no? Pero no hay una organización estudiantil en México que tenga la trayectoria, la consistencia ideológica y la continuidad que tiene la FEXM, ¿no? Tanto así que el secretario de Educación del Estado de Aguascalientes, ahora con el conflicto de Cañada Honda, dijo que era una institución un poco fuera de moda, ¿no? Ser campesino y ser socialista debe estar fuera de moda hoy en día, que lo que hay que hacer es ser yupi, ¿verdad? Y egresado de alguna, el TEC de Monterrey, ¿no? Bueno,
Esta organización ha tenido una complejísima historia a su interior, ¿no? No voy a ahondar en ella, pero tiene momentos muy importantes, como un momento de ruptura, como cuando Lucio Cabañas es su presidente, en 1961, 62, 63 más o menos, ¿no? Lucio Cabañas, curiosamente, llega ahí con el apoyo de un personaje siniestro, Liderato Montenegro, ¿no? Oponiéndose a un núcleo que después iba a ser uno de los núcleos organizadores principales del asalto al cuartel Madera, en el que participan maestros egresados de esa institución como Miguel Quiñones Pedrosa, que finalmente acabó muriendo en el asalto al cuartel Madera. Pero Lucio, que ganó la presidencia por la diferencia de un voto, ¿no? Estuvo muchos años enfrentado con este otro núcleo que, insisto, no puede ser acusado de gobiernista, ¿no? Que acabó desembocando en la experiencia de la guerrilla. Finalmente se reconstituyó la unidad en el siguiente congreso, precisamente realizado en Cañada Honda en 1963. Pero esta organización ha podido mantener, a pesar de todos los pesares, su unidad interna y su continuidad, y ha podido seguir formando sus brazos. Y decíamos un tercer elemento, y es que muchos de sus egresados han jugado un papel fundamental en la historia de las luchas sociales de este país. Si ustedes ven el logotipo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en la Educación, van a poder ver que en un mapa de la República Mexicana hay 4 imágenes, 4 rostros: el de Lucio Cabañas, el de Genaro Vázquez, el de Misael Núñez Acosta y el de Arturo Gámez. De ellos, 2 son normalistas rurales, Lucio Cabañas y Misael Núñez Acosta. Genaro Vázquez nunca pasó por una normal rural, a pesar de lo que se dice, ¿no? Él estudió aquí en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y Arturo Gámez, maestro rural, muy ligado al mundo del normalismo rural en sentido estricto, tampoco fue un egresado de los normales rurales, ¿no? Estudió en el Poli, le tocó la entrada del ejército a la escuela para desalojarlo, en fin, y jugó un papel muy importante en el normalismo rural, pero no lo hizo. Pero entonces, si ustedes van viendo muchos de estos personajes, no solamente la coordinadora, van a ver personajes claves en el mundo del normalismo rural. Una gran cantidad de dirigentes campesinos auténticos, honestos, comprometidos, ¿no? Doy nombres y me quedo corto, ¿no? Vicente Estrada, Emilio García, etcétera, etcétera, gente ligada al mundo del jaramillismo, etcétera, etcétera, vienen del mundo de las normales rurales y ahí se han mantenido y han seguido combatiendo. Cuando en 1979-80 los chavos del CENTE discutían quién estaba detrás de la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no atinaban a decir más que 2 cosas: que eran funcionarios, como el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, ¿no? Y que eran esos pinches normalistas rurales, decían, ¿no? Y tenían razón. Muchos de quienes formaron la primera camada de los dirigentes de la coordinadora, yo lo comparo, también hay muchos otros nombres que los digo y ya quién sabe dónde estén, pero provenían del mundo del normalismo rural, ¿no? Y que después muchos de ellos pasaron a la a los cursos de la normal superior para ser adoctrinados allí por Enrique Ávila y por otros compañeros en el camino del mal, ¿no? Pero ese es el tercer elemento que está allí, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos por qué estas normales rurales tienen ese peso en la historia de la movilidad social, llegamos a la respuesta de que lo tienen por la naturaleza de su proyecto, por lo que encarnan, por el conjunto de prácticas que desarrollan a su interior, por el mandato y la formación que los muchachos que ahí estudian tienen, que una vez al salir al mundo educativo pueden suceder muchas cosas con ellos, pueden terminar convertidos en charros, como el actual secretario general de Guerrero, por ejemplo, o como Carlos Conquitud Barrios, o pueden también terminar convertidos como personajes como Lucio Cabañas, etcétera, etcétera. No porque, como decía la FEXIN en alguna entrevista
con la revista Contralínea, esas escuelas sean semilleros de guerrilleros, sino porque son semilleros de hombres libres. Y precisamente porque son semilleros de hombres libres, son un enorme desafío y un reto al Estado que no puede tolerar su existencia. Pero pueda o no tolerar, esas escuelas están allí por decisión de sus mismos estudiantes y por decisión de las comunidades que se han visto beneficiadas a lo largo de la historia con la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar allá y después recibirlos para que impartan la educación que hace falta. Muchas gracias. Le damos las gracias al compañero Luis Hernández Navarro y presentamos y le damos la palabra a la madre del compañero estudiante de Ayotzinapa, José Luis Luna Torres. La madre se llama la señora, la compañera Macedonia Torres Romero. Le damos la palabra, es una madre de los 43. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, maestros, estudiantes. Pues yo soy una madre de los 43 madres normalistas, de nuestros hijos desaparecidos. Mi nombre es Macedonia Torres Romero, mi hijo es José Luis Luna Torres, de Omixingo, municipio de Temuac, estado de Morelos. Pues les voy a contar lo que nosotros estamos viviendo de nuestros hijos. Pues nuestros hijos fueron desaparecidos el 14 del año 2014, el 26 de septiembre, y ya ahora son 2 años y medio que no sabemos nada de sus paradero de nuestros hijos. Y pues Osorio Chong, Peña Nieto y Mario Cara nos dijo, pues en un principio cuando esto pasó, del 26 de septiembre, como en los 10 días, nos dijeron que, pues, que nuestros hijos ya están quemados, que ya están calcinados y que los superáramos y que ya no los seguíamos buscándolos porque ya están muertos, pues. Y después tuvimos otra reunión con él y pues le dijimos pues que nuestros hijos no puede ser posible que nuestros hijos estén muertos, pues, que estén quemados porque, y después los demás compañeros también les dijeron, pues, dice, pues, ¿cómo han estado muertos? Dice, y los celulares que llevaron, ¿a dónde están sus pertenencias? Ay, pues discúlpeme, dice, madre, no les puedo decir de sus pertenencias, dice, pues se quemaron con todas sus cosas, con todas sus pertenencias. Y esto lo supimos que los celulares que lo estaban ocupando las policías de Mixtoco, de Iguala, de Chilpancingo también, que lo estaban ocupando, los ocuparon con otros 15 días con ellos, los celulares que estaban hablando con de nuestros hijos celulares. Y eso nos dimos cuenta, fueron por los peritos argentinos y los peritos forenses. Son por ellos porque les hicieron, pues también hicieron sus estudios que del basurero de Cocula, que pues que dijeron que ahí hallaron restos de nuestros hijos y pues sí hallaron restos, pero esos restos fueron de años pasados y también hallaron una prótesis de los dientes, pues, y hallaron restos pues también de animales y ya con eso nos querían callar, pues que ya no buscaron a nuestros hijos pues están quemados. Pero ¿cómo vamos a hacer posible que nuestros hijos estuvieran quemados? Que nuestros hijos no llevaron prótesis porque pues son muchachos, son jóvenes pues, llevaron puesto, pues son jóvenes pues, pero son por ellos que nos dimos cuenta que no, son por ellos que hicimos los estudios que no eran nuestros hijos, porque si no fueran por ellos, pues nosotros ya nos hubiéramos sentado, ya nos hubiéramos callado, pero no es esto, no es la verdad lo que el gobierno dice que Mario Cara, Osorio Chong, todo eso dicen, hasta ahora no nos han querido resolver nuestros problemas. Hasta ahora no nos han querido ayudar y ellos se dicen nomás, pues nomás ahí no se quitan, pues, que para ellos ya está, pues, que ya está cerrado el caso porque nomás ahí dicen que nuestros hijos están quemados. Pero por nosotros seguimos luchando porque no es nada cierto lo que el gobierno dijo, pues porque, pues como les digo, por los peritos argentinos, los forenses, y pues es pura mentira lo que ellos nos dijeron, pues no es nada cierto. Y pues lo seguimos buscando y pues también queremos también que nos ayuden, que nos sigan apoyando porque pues ellos nos han querido callar también porque pues de un principio nos quisieron callar, nos daban dinero, pues
¿a cambio de qué? De nuestros hijos. Y nosotros decimos no, que nosotros queremos nuestros hijos, porque pues nosotros no queremos que estén muertos porque los agarraron vivos. Y ellos y el gobierno se ve muy bien, son ellos los que participaron, pues fue las policías, la de Misoco, de Iguala, y son ellos los que estaban patrullando ese 26 de septiembre, cuando sucedieron los hechos, son ellos los que estaban patrullando, no hubo más, o quién, como ellos dicen que fueron la delincuencia que nos agarraron nuestros hijos. Pero ¿cuál delincuencia? Pues son ellos mismos, porque pues están patrullando, hay videos que ellos están patrullando, ya está el ejército, las policías estatales, municipales, y son ellos pues que están ahí, y el ejército pues también, y el gobierno pues, Peña Nieto nunca ha querido que el ejército que los investiguen, y siempre han querido que los investiguen por escrito, pero no quieren que el personal que los investigue. Y hoy se ha comprometido que nos va a ayudar pues a buscar a nuestros hijos, pero no se ha comprometido, dice que nos va a hacer un favor, porque él ya no es el que nos ayude, dice, porque pues ya para nuestro hijo está muerto, dice, nos va a hacer favor de buscar a nuestros hijos, pero nunca nos ha cumplido, nunca nos ha buscado a nuestros hijos, que va a investigar de los celulares, que va a investigar las policías de Mixtoco, el ejército, o sea, pero dice nos va a hacer favor, pero nunca nos ha querido ayudar, nunca nos ha querido ayudar, siempre para él es su verdad, es histórica, y nosotros queremos la verdad que sea científica, y pues no nos ha querido ayudar, y siempre que andamos en las marchas, pues nosotros siempre nos dicen que seamos huevones, que nos sientemos ya, que nos regresemos a las casas, dice, que seamos vándalos, que seamos esto, que seamos el otro, pero digo, si fuera de él, sus clientes, si fuera de él, pues no dijera qué cosa, pero él a las 24 horas, pues ya los hubiera encontrado, luego los encuentra cuando pierden su gente, sus trabajadores que le sirven a él, a las 24 horas ya los tiene él, y sin embargo nosotros ya son 2 años y medio, pues no sabemos nada, pues ya este mes, pues ya este año ya van a pasar a 4º año, al aniversario. Como yo vivo la normal y yo veo a los estudiantes, como ahorita que ya van a salir, se andan preparando, pues allá ya van a salir, y luego nos ponemos a platicar de nuestros hijos también ya van a salir. Pero desgraciadamente no sabemos nada de sus paraderos, no sabemos nada de nuestros hijos. Hasta ahora no sabemos, nosotros tenemos la fe y la esperanza de que ellos están vivos, van a regresar. Pero Peña Nieto, como yo que están quemados, pero solamente le pedimos a Dios que regresen vivos, que nos ayuden a buscar a nuestros hijos. Nosotros no podemos ir a la casa sin encontrar a nuestros hijos, no saben nada de sus paraderos. Como decimos nosotros, nuestros hijos fueron a estudiar, sabemos cómo los educamos nuestros hijos, y cada quien pues sabe por qué nos mandaron a esa escuela, porque esa escuela es de gente campesina, de estudiantes que luchan, y que pues ahí les dan ese internado, pues ahí les dan todo, y por eso nuestros hijos fueron a estudiar, pero no sabíamos nuestros hijos si nos iba a desaparecer el gobierno, si los van a agarrar, pero para nosotros no están desaparecidos, los agarramos forzadamente. Pero si fueran desaparecidos, nosotros decimos que eran desaparecidos, pues no los hubieran visto, nadie quien los agarró, quien los levantó, porque pues están desaparecidos 43 más, aparte 6, pues 3 muertos y hubo 3 heridos, y también estamos pidiendo justicia también para ellos, para los que fueron asesinados también no las hemos resuelto esos casos también, los que los mataron, los caídos, y también de los heridos también también no les han ayudado, no nos ayudan también, y tampoco a nosotros nos han dado resultados buenos, siempre mentiras, y hasta aquí pues estamos luchando, y también les evitamos que se unan el 26, pasado mañana, a la marcha, y que también va a haber reunión el 29 de este mes de julio, y también hay actividades el 15 de septiembre al 26 de septiembre va a haber actividades fuertes, y que nos ayuden, que nos apoyen, y que vaya la reunión también para el 29. Y gracias por todo lo que me escuchan por este espacio. Hay vecina, familia.